Hubo una ciudad tan rica que hizo temblar a Roma. Una ciudad cuyos barcos dominaban el Mediterráneo. Una ciudad cuyos comerciantes viajaban más lejos que la mayoría de los pueblos de su tiempo. Una ciudad tan poderosa que estuvo a punto de cambiar el curso de la historia. Su nombre era Cartago. Y mientras sus murallas se alzaban frente al mar, millones de personas depositaban su fe en una diosa. Una diosa que protegía a las familias, a los marineros, a los comerciantes, a los guerreros. Una diosa cuyo símbolo aparecía en templos, monumentos, amuletos y barcos. Su nombre era Tanit. Durante siglos fue una de las divinidades más importantes del Mediterráneo. Sin embargo, hoy pocas personas conocen su historia. Sus templos desaparecieron. Sus sacerdotes murieron. Y la ciudad que la adoraba fue destruida hasta sus cimientos. Esta es la historia de Tanit, la diosa perdida de Cartago. Para entender quién era Tanit debemos viajar más de 2000 años hacia el pasado. A las costas del norte de África. Frente a las aguas azules del Mediterráneo. Allí se levantaba una ciudad extraordinaria. Cartago. Fundada por navegantes fenicios procedentes de la región que hoy conocemos como Líbano. Lo que comenzó como una colonia comercial acabó convirtiéndose en una potencia gigantesca. Sus puertos estaban llenos de barcos. Sus mercados rebosaban riqueza. Sus comerciantes cruzaban mares desconocidos. Mientras otros pueblos apenas exploraban sus regiones vecinas, los cartagineses ya comerciaban a miles de kilómetros de distancia. Y en el corazón espiritual de aquella civilización se encontraba Tanit. Nadie sabe con absoluta certeza cuándo comenzó su culto. Su origen se pierde entre las sombras de la historia. Pero poco a poco se convirtió en la principal protectora de Cartago. Su presencia estaba en todas partes. Los arqueólogos han encontrado su símbolo grabado en piedra, tallado en monumentos, pintado en objetos cotidianos, representado en joyas y marcado en antiguas tumbas. Era imposible vivir en Cartago sin encontrarse con la imagen de Tanit. Su símbolo era sencillo: un triángulo, una línea horizontal y un círculo encima. Pero para sus seguidores representaba algo mucho más profundo. Era la marca de una divinidad que observaba y protegía a su pueblo. Los antiguos creían que Tanit estaba relacionada con la fertilidad, la vida, la protección, la abundancia y la continuidad de la comunidad. Las familias acudían a ella buscando bendiciones. Los marineros rezaban antes de emprender largos viajes. Los comerciantes pedían prosperidad. Y los gobernantes buscaban su favor. Con el paso de los siglos, Tanit se convirtió en mucho más que una diosa. Se transformó en el símbolo de la propia Cartago. Cuando alguien pensaba en la ciudad, pensaba en Tanit. Y cuando alguien pensaba en Tanit, pensaba en Cartago. Parecían inseparables. Pero entonces apareció un enemigo: Roma. En aquella época, dos grandes potencias luchaban por el control del Mediterráneo. Por un lado estaba Cartago. Por otro, Roma. Ambas eran fuertes. Ambas eran ambiciosas. Y ambas creían estar destinadas a dominar el mundo conocido. Lo que comenzó como una rivalidad comercial acabó convirtiéndose en una guerra. Luego en otra. Y después en otra más. Las llamadas guerras púnicas. Conflictos tan brutales que cambiaron la historia para siempre. Durante aquellos años, los cartagineses siguieron rezando a Tanit. Creían que la diosa protegería a la ciudad. Creían que sus murallas resistirían. Creían que Cartago sobreviviría. Pero la historia tenía otros planes.
La guerra final llegó en el año 149 a.C. Roma ya no buscaba una victoria. Buscaba una destrucción total. Los ejércitos romanos rodearon Cartago. El asedio duró años. Dentro de la ciudad el hambre comenzó a extenderse. Las provisiones desaparecieron. La desesperación creció. Sin embargo, los habitantes continuaron resistiendo. Lucharon calle por calle, casa por casa, templo por templo. Sabían que si caían, todo lo que conocían desaparecería. Y finalmente ocurrió. Las tropas romanas atravesaron las defensas. La ciudad fue tomada. Miles murieron. Los edificios ardieron. Los templos fueron saqueados. Y una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad dejó de existir. Cartago había caído. Y con ella comenzó la caída de Tanit. Sin ciudad no había sacerdotes. Sin sacerdotes no había rituales. Sin rituales no había tradición. Y sin tradición, incluso los dioses empiezan a morir. Los romanos impusieron sus propias creencias, sus propios dioses, sus propias costumbres. Generación tras generación, la memoria de Tanit comenzó a desvanecerse. Los niños dejaron de escuchar historias sobre ella. Los templos fueron abandonados. Las estatuas desaparecieron. Y el nombre de la diosa se perdió lentamente en el tiempo. Durante siglos permaneció oculta. Como si jamás hubiera existido. Como si millones de personas nunca hubieran pronunciado su nombre. Pero la historia tiene una extraña costumbre. A veces devuelve a la luz aquello que parecía perdido para siempre. Miles de años después, arqueólogos comenzaron a excavar las ruinas de Cartago. Bajo capas de tierra encontraron fragmentos de una civilización olvidada. Monumentos. Inscripciones. Objetos rituales. Y una y otra vez apareció el mismo símbolo. El símbolo de Tanit. Poco a poco, los investigadores reconstruyeron parte de su historia. Descubrieron que aquella diosa había sido una de las figuras más importantes del mundo antiguo. Que generaciones enteras habían vivido bajo su protección. Y que su influencia se había extendido por gran parte del Mediterráneo. Sin embargo, lo más inquietante sigue siendo lo mismo. Hubo una época en la que los habitantes de Cartago creían que Tanit era eterna. Creían que siempre existiría. Que sus templos durarían para siempre. Que su ciudad jamás sería destruida. Pero los imperios caen. Las civilizaciones desaparecen. Y los dioses terminan siguiendo el mismo camino. Hoy solo quedan ruinas. Símbolos grabados en piedra. Y fragmentos de historias rescatadas del pasado. Pequeñas huellas de una diosa que una vez fue adorada por millones. Una diosa que protegió una de las ciudades más poderosas de la Tierra. Y que terminó convirtiéndose en una sombra olvidada de la historia. Porque incluso los dioses más venerados pueden desaparecer. Y cuando sus últimos creyentes se marchan, solo queda el silencio.